cosas que más, en la medida que he seguido tu trayectoria en redes sociales, una de las cosas que más me admiro de ti es que sin nunca antes habernos conocido, hasta el momento, no he conocido algo de tu discurso que no coincida con el discurso nuestro. O sea, esa forma de ver la Mira que es salud. difícil. Sí, pero por eso me refiero, porque por ejemplo, yo soy muy respetuoso del camino de cada quien. Sé que esto es un proceso de crecimiento que no nacemos sabiendo, y cuando entramos al mundo de la salud, pues definitivamente la primera frontera es lo que conocemos o tradicionalmente está establecido. Luego uno va transicionando en la medida de función a lo que son tus valores éticos, tus principios de entrega a los demás, tu empatía colectiva y social. Tú vas cuestionando y en ese cuestionamiento y la búsqueda de muchas cosas, tú vas descubriendo otras dimensiones que nadie te habla. Y por ejemplo, yo inclusive aquí estuve participando, que me invitaron cuando vino Jorge Baito y conversamos muchísimo. Y definitivamente su discurso marca una gran diferencia. Esto es prácticamente es una observación. Pero no necesariamente estoy de acuerdo con todas las cosas que él dice. O sea, yo entiendo que el ser humano, así como lo he estudiado yo con varios especialistas, que incluso hay muchos especialistas que en lugar de tomar seminarios con ellos, yo les pago mentorías puntuales para ver su enfoque en la práctica clínica de lo que hacemos nosotros aquí, que es muy similar a lo que tú haces. Ver, por ejemplo, cómo el metabolismo responde a una evolución en una forma pendular, por estación, marcadores como, por ejemplo, tanto el sol o no el sol, prevalencia de mayor cantidad de 25-hidroxivitamina D, que mejora el manejo de la fructosa en caso de que haya disponibilidad por temporada. Ese tipo de cosas nos ha permitido en mi práctica, por ejemplo, tener un enfoque donde definitivamente la base de la pirámide, incluso tengo un libro que escribí, es muy similar a la tuya, donde la parte primaria que va a permitir, dentro de las cosas que están a la mano de uno el manejo, es la calidad de sueño. Una mala noche de sueño va a alterar todo lo que tiene que ver perfiles hormonales que te podrían llevar una resistencia a la insulina y marcadores cardiometabólicos desfavorables cuando es en el tiempo se prolonga. Y luego también por la observación, esto sí te puedo ser honesto, que no lo estudié, aunque sí comencé una vez a escucharlo, me metí a fondo a ver las disertaciones, las publicaciones de Carlos Stroh, pero sí lo sabía por la observación en República Dominicana la importancia de la luz. Aunque leí a Dan Werner en los The Blue Zones, pero ese enfoque que tú pones ahí, que es magistral sobre cuál es el factor común entre ellos, desde el punto de vista del ambiente, la luz. Y aquí resulta que en República Dominicana compartimos la isla con Haití, y como pasa en los países, como pasa en todos los países que tenemos una ventaja sobre otros vecinos, migran para acá a trabajar. Y los haitianos que no cuentan calorías, que son un país que sé que es el país más pobre del hemisferio, de este lado, tú lo ves, tienen un físico impresionante, robusto, delgados. O sea, es un país con una alta tasa de mortalidad infantil y lo que tiene que ver con medicina de urgencia, no tienen los recursos, pero metabólicamente son extremadamente sanos en relación a nosotros. Pero, por ejemplo, tú te vas a Miami, y yo tengo un amigo que vive en el Northeast, y tú pides un Uber y te montas con un hermano haitiano que tiene en Estados Unidos, y ese hermano haitiano ya tiene todos los marcadores fisionómicos de síndrome metabólico. Y el factor común definitivamente es automáticamente se van a la comodidad de la opulencia, la tecnología extrema, nada de exposición, dejan de caminar, comienzan a comer la comida ultramente procesada. Y con esta introducción te quiero dar la bienvenida a nuestro espacio, que más bien es una cruzada que tenemos nosotros hace ya un par de años, donde calamos sin ningún tipo de interés que no sea buscar la verdad. Nosotros apoyamos de forma desinteresada a cualquier persona que se abandera con un proyecto que va mucho más allá de su interés particular, sino que lo que tiene le hace tan especial, pero más especial cuando lo quiere ese bien para el resto de la humanidad. Te doy la bienvenida, Guillermo. De verdad que me enaltece tenerte aquí en República Dominicana, conocerte personalmente. Y nada, te doy la bienvenida, querido. Gracias, Juan Carlos. Para mí es una bendición estar aquí en tu casa, no solo en tu ciudad, también en tu estudio, en tu podcast, porque también llevo siguiendo mucho tiempo el trabajo que hace, un trabajo serio, un trabajo fino, un trabajo valiente de tu parte, y así como tú gustas de apoyar a las personas que hacen cosas de corazón por el mundo y por la gente, yo veo, no hace falta ser Sherlock Holmes para saber
y detectar que ese interés tuyo es real, es honesto y es por la gente. Y eso no es común de encontrar, y cuando se encuentra no es común que sea acertado, porque uno puede tener toda la intención de ayudar y agarrar el camino equivocado. Uno puede creer que está ayudando, promoviendo el veganismo y haciendo algunas otras cosas que no van a ayudar a todo el mundo. Entonces, con la intención no basta. El camino al infierno está, claro. ¿Cómo se dice? La puerta al infierno es bastante amplia. No, el camino al infierno. El camino es bastante amplio. No, está, qué sé yo qué, de buena intención, o sea. Que ya entendí. Sí, o sea que... Sí, tú puedes ser muy estricto a la hora de seguir un camino. Que si el camino lleva a un precipicio, te va a caer. Por mucho, mientras mejor lo sigas, antes te caes. Pero estar en lo correcto y hacer las cosas de la forma correcta es loable. Así que créeme que el placer es mío. Cuéntame de ti, o sea, la idea es que quiero que mis seguidores conozcan al humano. ¿Qué te llevó rápidamente? O sea, ya anoche conocí parte de tu historia en la disertación que hiciste magistral a ese grupo de personas vinculadas al área de la salud, donde entregaste tus herramientas favorables que incluso luego vamos a conversar porque creo que es una herramienta muy poderosa, podemos emplear en mi clínica. Y la verdad es que luego hablamos de eso, pero el tema es el siguiente. Guillermo, tú, ¿cómo llegas acá? Pues ha sido un camino curioso, un camino extraño y un camino muy completo. Porque empezó en Málaga, donde nací, continuó yéndome a Granada a estudiar farmacia como mi padre, siguiendo sus pasos. Yo vengo de una familia de farmacéuticos, mi tía, mi padre, mi madre, y pues, es lo que uno ha mamado en casa, lo que uno le gusta, lo que uno quiere ser, porque desde pequeño la primera imagen que tengo mía en mi cabeza es correteando por allí por los pasillos de la farmacia y cogiendo cajitas de medicamentos, mi madre diciendo, suelta eso, niño. Luego, un poquito más mayor, ordenándolas, que antes no había robots en la farmacia y se ordenaban los medicamentos por orden alfabético. Entonces, era ese juego en el que yo trataba de ayudar a mi madre, a lo mejor con 12, 13 años. Mi madre me decía cuál era el medicamento que estaba pidiendo la persona y yo entraba dentro, había un montón de estanterías ahí con los medicamentos puestos uno al lado de otro por orden, y yo trataba de buscar por orden eso, agarrarlo y llevárselo a mi madre con mucha paciencia, y la clienta con mucha paciencia probablemente también. Me esperaban y yo hacía eso, y eso va construyendo algo que yo literalmente no concebía ser otra cosa que farmacéutico, porque en mi cabeza, y Guillermo significa protector como nombre, en mi cabeza lo único que yo quería era hacer como mis padres, proteger a la gente y darles un medicamento y que se curaran. Cuando terminé farmacia, allí en la Universidad de Granada, después de 15 años viviendo en Granada, y fue mi primer movimiento fue de Málaga a Granada. 15 años después me di cuenta que no podía curar a nadie con lo que había estudiado en farmacia. Podía tratar gente con medicamentos de por vida, pero muy pocos se iban a curar. Con lo cual traté de buscar otras cosas que hacer que me llenaran un poco más. Hice ortopedia en Barcelona y no me llenó eso de trabajar con pies. Habrá quien le guste, pero no era lo que yo vi para toda mi vida con un pie en la mano. No me vi. Y créeme que no, ahora lo hice y no te veo con un pie en la mano. Y me tocó hacer una vez una pierna, una prótesis, y estaba con el pie en la mano, la otra prótesis, y ahí yo creo que fue el breakthrough, y dije, no me veo toda mi vida con un pie, o dos pies, no es verdad y no es mentira. Pero ahí fue donde encontré al doctor Mataix, una vez por el pasillo de la Universidad de Farmacia, que era un buen amigo de mi padre, había sido profesor de mi padre y era el mejor del mundo en nutrición. Era muy respetadísimo en la universidad, respetadísimo en España y en el mundo. Y bueno, como nos habíamos criado allí en mi casa, ellos siempre venían a Semana Santa y veían las procesiones con mis padres, y sus hijas nos cuidaban a nosotros mientras ellos veían las procesiones. Había una relación que habían tenido profesional y también una personal, así que me saludó, hombre Guillermo, ¿cómo estás? Nada, muy bien. ¿Dónde vas? Y le dije, a bioquímica. Voy a hacer el doctorado en bioquímica. Me dijo, ¿en bioquímica? Dije, sí, porque ya fui a lo de ortopedia, no me gustó y no quiero trabajar con pies. Y voy a hacer mi doctorado en bioquímica como mi padre. Mi padre trató de hacer el doctorado en bioquímica, pero le jugaron una mala pasada con una nevera justo cuando iba a leer los resultados y no pudo leerla. Y bueno, yo fui ahí a vengar a mi padre al departamento de bioquímica a hacer mi tesis doctoral. Y me dijo Mataix, o sea, que estás arrepentido de trabajar con pies y quieres trabajar con ratas. Porque con bioquímica eso es lo que vas a hacer, trabajar en un laboratorio con ratas.
pues en humanos no puedes hacer experimentos. Y va a estar todo el día en el laboratorio. ¿Por qué no estudias nutrición y trabajas con gente, coño? Que puedes trabajar con ratas si quieres, pero por lo menos puedes trabajar también con gente, porque eso sí lo puedes hacer en una consulta. ¿Por qué no te vienes a casa y lo hablamos? Ese día fui a su casa por la tarde, tomé un café, el primero de mi vida, creo. Yo no bebía café, pero coño, allí en ese ambiente, el Matá y la esposa vino con la bandeja de plata con el café. ¿Cómo vas a decir Este que va no, a ser el primero. Claro. Y me bebí ese café y me enamoró de la nutrición. En los 30 minutos que me explicó por qué tenía que estudiar nutrición, me enamoró. Y me dijo, vas a estar conmigo, yo voy a cuidar de ti. Esto de la universidad es un nido de víboras y de cuervos. Pero tú pégate aquí, que aquí no te va a pasar nada. Bueno, así fue. Hice el doctorado con él. Aprendí muchísimo. Fue como una especie de gran hermano en la que estuvimos 7 años metidos en una oficina de sol a sol, haciendo miles de cosas, radio, televisión, libros, artículos, diapositivas. Era el tiempo en el que estábamos pasando la ciencia de no sé si se acuerdan de las diapositivas esas que eran transparentes. Sí, Eso claro que sí, claro. Que se ponían en un proyector que Sí, iba sí, sí, dando iba vueltas. clac, 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 clac. Eso. Sí. Pues a mí me tocó pasarle todas esas diapositivas a PowerPoint, que acababa por aquel año 1998, creo que era. Estaba por ahí el PowerPoint ya despuntando. Había sido el 95 y esta era la nueva versión 98, donde ya podías llevarte esas cosas con un aparatito. Y tuve que pasar línea por línea, flecha por flecha, de todos los ciclos bioquímicos que él proyectaba en sus clases a PowerPoint. Y ese hombre veía la glucólisis y una flecha faltaba porque estaba para allá, pero no estaba para allá, y la reacción era reversible, y lo veía desde 3 metros. Ahí falta... ¿Cómo la glucosa 6-fosfato va a ir nada más para allá? Y me echaba tales puteos que no se me olvidaba nunca. Pero, cariñosamente, ¿no? Entonces me tocó pasar toda la bioquímica y la fisiología a PowerPoint, con lo cual forzosamente me tuve que aprender todos aquellos ciclos, forzosamente tuve que darle una forma pedagógica, y eso me hizo, ayudándole en ese libro suyo, que es la Biblia de la nutrición, se llama Nutrición y Alimentación Humana. Yo pensando ahora mismo, paréntesis, porque digo, en mi historia, tuve un maestro, también un mentor que me llevó el entendimiento de la medicina funcional y todos los procesos, Charles Poliquin. Y pensando y haciendo empatía contigo, Charles Poliquin, yo me fijo y me pongo a pensar que debe haber sido como una iluminación para ti. Fue algo así. O sea, fue como algo ver solamente línea y luego comenzar en esa exposición constante de llevar de un lugar a otro, te obligó a ver cada paso y comenzar a graficarlo. Yo tengo una mente espacial, como si fueran diagramas de flujo en la cabeza. Juan Carlos, todo el recorrido de mi vida profesional, también la personal, ha sido tan perfecto, ahora que lo pienso. Hace tanto sentido una cosa que la otra, que yo no creo que haya sido casual. Yo creo que todos venimos con un periplo por vivir, y ahí fue el comienzo perfecto, como tú dices, de luego la tormenta perfecta que iba a venir después, porque jamás una persona a esa edad que yo tenía, en una ciudad como Granada, que es una ciudad de estudiantes, fiestas y cosas, hubiera podido enfocarse tanto en la bioquímica y en la fisiología si no hubiera sido por eso. Si no hubiera sido de esa forma. Ni aunque él hubiera tratado de decirme, estúdiate esto. El nivel de detalle que tú tienes que tener en tu cabeza a la hora de pasar un ciclo como ese, flecha por flecha, no como ahora que tú escaneas, tal, copias, pegas. No, manual en la computadora. Manual. Cada flecha, O sea, tú veías cada el puntita. y Cada molécula yo tenía que hacer C, copiar y pegar el guión, con la otra C, copiar y pegar el guión abajo, y hacer la molécula entera con los OH y los COH y los hidrógenos y todo, una, por 1000 diapositivas. Entonces, por eso te decía que es perfecto, y eso me permitió también tener una buena base. Al mismo tiempo que estaba haciendo eso, lo estaba escuchando hacer una entrevista y lo estaba escuchando cómo manejaba el periodista, cómo decía que sí, que no, cómo daba las explicaciones. Me dejaba hacer algunos artículos, me dejaba hacer algunos capítulos de libros, y todo eso me fue curtiendo mucho. Él falleció en 2008 y bueno, me tocó leer la tesis en 2009 con los otros dos guías que tenían la tesis, y bueno, a la hora, ahí me quedé huérfano en la universidad, con lo cual las clases que daba como profesor en la universidad eran las suyas, con lo cual cuando él falleció pues ya no había clases que dar. Y una de las cosas que había empezado con él era una especie de conquista nutricional de
Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, que con una fundación de Barcelona que se llama Funiver, dábamos becas para que las personas estudiaran nutrición. Otras cosas también, pero lo nuestro era dar una charla de nutrición y procurar que muchas personas se inscribieran a esa maestría en nutrición. Nosotros les dábamos una beca del 70% y ellos obtenían un título de su país y de alguna otra universidad europea o estadounidense. Y con eso formamos a muchas personas en nutrición. Digamos que tú te formas primero, creas el amor, el entendimiento, los procesos que pasan y justifican las prácticas que tú tienes ya como profesional, y entonces quieres permear eso a otros lugares para crear, digamos, que una comunidad, pudiera decirse, ¿verdad que sí? Eso fue lo que me llevó pensantes en el área de nutrición a Centroamérica. Decir, ok, si yo estoy aquí y en la práctica, Matáis en los últimos años me dejó que fuera a la farmacia de mis padres a empezar a ver pacientes de nutrición. Y iba, les hacía su plan de alimentación, les hacía sus cosas dentro de la rebotica allí, que es como se llama la parte de dentro de la farmacia allí en España. Allí mi madre pasaba a la gente que necesitaba ayuda, yo me sentaba allí con ellos detrás, le hacía su dieta, luego lo iba pesando toda la semana y hacíamos esas cosas. Ahí, cuando Matáis falleció, me tocó ir más a Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, donde vi la otra realidad, gente pasando hambre y muriéndose, niños muriéndose literalmente en mis brazos, en hogares que nosotros visitábamos. Y aparte de la parte de las becas y de los estudios de nutrición, me tocó interesarme por la de nutrición. Y eso yo creo que fue lo que cambió más mi visión, porque no es lo mismo ver la nutrición por exceso en España y allí en la rebotica de la farmacia de mi padre, quitarle peso a alguien para que se ponga un bikini más pequeño en verano, que ver que literalmente un niño se puede morir o no en función de lo que tú hagas esa noche o ese día. Y eso cambió mucho mi forma de... Ahí dejé España y me mudé por completo a Guatemala. 2 años en Guatemala, 2 años en El Salvador, tratando de unir esa parte con los estudiantes para que estudiaran nutrición y de salvar yo a los niños que pudiera o a la parte política, si podía también, para que quedaran políticas en beneficio de esos niños que eran un desastre cuando yo llegué. Así que trabajé con la ministra de Salud de El Salvador, que tenía 90 años y era una ministra espectacular de salud. Y bueno, en esa estaba en El Salvador, estuve 2 años en Guatemala, me trataron de secuestrar un par de veces y la embajada me dijo, salga usted de aquí. Y me fui a El Salvador y ahí sí vivía feliz y probablemente allí seguiría. Si no fuera porque fui un fin de semana a Miami y ahí conocí. Me contaste anoche y me encontré tan gracioso, a la que ahora es mi esposa. Y bueno, me tocó empezar de nuevo en Miami, enfocado en 2 cosas. Primero, en un problema brutal que tienen los latinos allí en ese país. A diferencia de Centroamérica, que era desnutrición, aquí malnutrición, me imagino, ¿verdad? Malnutrición. Obesidad. Obesidad y malnutrición a la vez, porque tienen déficit de nutrientes y exceso de calorías vacías. Allí abajo tenían déficit de nutrientes y déficit calórico. Y déficit energético proteico. Y bueno, pues por un lado aprendí a tratar la obesidad extrema, no era la de España, era algo mucho más fuerte. Y por otro lado, el marasmo y el kwashiorkor y todas las cosas que encontraba en la parte interna de Guatemala y en esos lugares. O sea, tú seguías viajando a No pude viajar por 2 años porque yo conocí a Susana en julio y nos casamos en noviembre. Y una vez te casas, pues haces las cosas para que te den el permiso de trabajo y todo eso. Y eso te impide salir. Con lo cual estuve 2 años sin poder salir y 2 años sin poder visitar El Salvador ni Guatemala. Yo seguía teniendo allí mi clínica, pero la llevaba una persona de mi equipo y no fue sostenible por mucho tiempo sin yo poder ir. Pero la clave es que aprendí que podía hacer más desde Estados Unidos por esas personas en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y El Salvador, de lo que hacía estando yo allí. Porque podía ganar más y podía ayudar más mientras ganaba más. Entonces hicimos una fundación. Esto no lo sabe mucha gente y no lo he contado en ningún sitio. Probablemente lo vas a escuchar por primera vez y los que estén escuchando esto también. Qué honra. Hicimos porque no es algo que uno hace para contarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte de la historia y eso es lo que me has preguntado. Hicimos una fundación que se llama Weight Transfer, que todavía funciona y muy bien. Y se llama así, Weight Transfer. Y lo que hacemos es transferir peso de ese primer mundo a ese otro mundo. Por cada kilo que pierde alguien en Miami, nosotros mandamos 1 kilo de comida para que un niño generalmente suba 1 kilo en ahora mismo Venezuela o Guatemala. Y esos comedores que tenemos donde procuramos que los niños suban de peso mientras estos bajan,
y transferimos ese peso de un lado para otro. Primero nutrimos y quitamos peso y luego nutrimos y subimos peso. Aquí. Tú sabes que una de las cosas más... Quiero interrumpirte porque la verdad que mientras más te voy conociendo ahora con la entrevista, es tan importante que Checo y yo lo conversamos mucho en nuestro podcast, mostrar al mundo referentes dignos de admiración y copiar y emular en muchos sentidos. Porque fíjate cómo se están edificando hoy en día, cómo va el mundo, en figuras en realidad que aportan solamente etiqueta y nada de contenido. Y cuando te voy escuchando a ti, fíjate cómo cada cosa pasa en su justo momento y cómo tiene que acontecer. Primero el pasillo, bioquímica, te topas con este señor, que hay un vínculo familiar, el cual despierta en ti algo. Pero luego las circunstancias te obligan, sin tú querer, a especializarte por la transferencia de esto a aquello por el PowerPoint. Luego haces la migración hacia Centroamérica, lo cual te expone al extremo. En un lado la opulencia, en otro, en un lugar, la carencia. Luego estás aquí, el enfoque cambia de la parte estética a la parte de salud. Salvar vidas. Luego vas a Estados Unidos, te quedas allá y ves entonces el otro extremo, donde la abundancia y la falta de empatía muchas veces, porque en República Dominicana decimos nosotros los dominicanos que nos duele botar la comida, que no es el caso que pasa en Estados Unidos. Creo que he escuchado estudios que dice que con la comida que se bota en Estados Unidos todos los días da para alimentar al resto del mundo que no tiene para comer. Es posible. Y fíjate cómo te va colocando en una posición la cual la verdad es admirable ver, y ahora respeto mucho más lo que tú haces porque entiendo que de fondo siempre ha habido un interés hacia la colectividad, donde lo que tú logras es prácticamente no el fin sino el medio para seguir creando esa trayectoria que te distingue y que te trae en este lugar, ahora aquí en el mundo como te estás posicionando. Gracias, Juan Carlos. Son palabras muy bonitas. Sí, pero es cierto, viejo. O sea, aquí no decimos nada que no sé y la verdad es que te lo mereces. ¿Sabes que uno de mis maestros, Tony Robbins, siempre dice que success without fulfillment is the ultimate failure? El éxito sin realización claro. es un fracaso. Y él pone a veces el ejemplo de Robin Williams como un hombre que lo consiguió todo. Consiguió un Oscar a un papel dramático, un Oscar a un papel cómico. Consiguió tener el late night show que la gente más veía de la historia. Consiguió lo que quiso. Era multimillonario. No solo se suicidó. Francesco se colgó en la entrada de su casa para que su mujer y sus hijos lo vieran al entrar. Faltó fulfillment. Y esa parte que tú mencionas es la que te da el fulfillment. El éxito per se no sirve para nada. A no ser que sea para convertir a una persona normal en una persona egocéntrica o en un cretino. Si tú no tienes detrás algo con significado, esa falta de significado va a acabar contigo. Por eso tú ves que tanta gente sube, tiene éxito, y caen. Caen porque Y caen la bajo. falta de significado te hizo dejar de hacer ciertas cosas, porque lo único que te mantiene empujando y haciendo algo es ese significado que hay detrás. A veces es público, a veces no. Pero cuando tú ves esas historias, esas familias, ese comedor, por ejemplo, que tenemos en Maracaibo, que va creciendo. O sea, tú empiezas 140 niños. Luego se nos unió otro comedor con 160. Luego era de lunes a viernes. Luego lo hicimos de lunes a domingo. Pues van a pasar hambre los pobres sábado y domingo. Pero vas dando un pasito, otro pasito, otro pasito. Primero una comida. Después son 2 comidas al día. Después vas subiendo en niños. Y siempre hay algo más que conseguir. Ahora estamos hablando con un padre, con un cura de allí que tiene otro de esos. Y tú vas consiguiendo por este lado y consiguiendo también por el otro. Y vas viendo que una cosa es la que participa de la otra. Si tú no tienes esa gasolina, todos los días la gasolina se acaba. Cambiando tema, quiero aprovecharte y utilizar tu voz que cala con mucha fuerza. ¿Qué ha pasado en el mundo donde hoy en día la mayoría, y yo entiendo que son resultado o son víctimas de lo que está aconteciendo, los médicos, han abandonado esa búsqueda de ser herramienta de la sanación? Pues los médicos están perdidos. En parte no es culpa de ellos porque los han perdido. Desde que empiezan la carrera a estudiar, lo entretienen con cosas que no importan, solo para que no se fijen en lo que realmente importa. Y
algunos que tratan de ver otra realidad y consiguen estudiar y salir de esa burbuja, se llevan tantos palos de sus compañeros que siguen en la misma burbuja que muchos no tienen ni fuerzas por el que dirán de perseguir otro camino. Pero a tu pregunta de qué ha pasado, está muy claro. La salud se ha ido convirtiendo en un negocio tan grande que ha ido generando corporaciones tan grandes que se escapan del entender de un ser humano normal, el poder que esas corporaciones tienen a la hora de formar la realidad que vivimos. Y a la hora de poner y quitar políticos. Siempre hemos pensado que hay algo ahí arriba que nos cuida y que hay honestidad y que hay una cierta buena fe en todo lo que pasa, porque el gobierno debería estar ahí para cuidarnos, y si no nos cuida debería haber alguien, los jueces o alguien ahí arriba, que haga que se ponga orden y que nos cuiden, porque nuestro bien es la parte más importante. Eso es lo que dice el sentido común, pero eso no es lo que pasa. Y esas grandes corporaciones se han ido uniendo en una corporación todavía mayor, que es esto que llamamos globalismo, que son todas las grandes marcas que se han dado cita en un foro en Davos, que han venido a llamar World Economic Forum, Foro Económico Mundial. Y bueno, esas son las grandes corporaciones mundiales que han ido haciéndose más poderosas cada vez, prostituyendo políticos, prostituyendo la ciencia, prostituyendo la alimentación, prostituyendo los agroquímicos, la producción de alimentos, la producción de medicamentos, las medicinas alternativas. Y una vez han ido poco a poco hundiendo o escondiendo todo eso, se han agrupado y han dicho: ahora nosotros podemos dominar el mundo a otro nivel, ya no solo cada uno en nuestro área, vamos a juntarnos todos los más poderosos y vamos a dominar a otro nivel. Y ese foro de Davos y ese foro económico mundial, del cual no es muy fácil hablar sin que te censuren o que pase cualquier cosa peor. Tranquilo, que aquí creo que el 30% de los podcasts lo han tumbado, pero lo tenemos en otras plataformas que no nos censuran, como Spotify. Es probable que a partir Dale de para ahora allá, papá, porque este espacio no es corra tuyo. con mucha suerte. Este espacio es tuyo. Pero eso es ni más ni menos que lo que ha pasado. El humano de a pie no sabe de esto. A lo mejor ha escuchado el Foro Económico Mundial o sabe quién es Klaus Schwab, pero seguro que no ha leído La Cuarta Revolución Industrial, ese libro que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, escribió, describiendo lo que nos espera para el futuro, como si fuera Nostradamus, pero sabiendo que él es el que lo va a hacer ocurrir. Él lo dice en sus discursos. El futuro es nuestro porque nosotros lo creamos. Luego, si él escribe un libro que se llama así, La Cuarta Revolución Industrial, tiene otro que se llama El Gran Reset, The Great Reset, y te describe lo que va a pasar, y él es el que decide lo que pasa con sus grandes corporaciones, mínimo la gente debería estar leyendo eso y sabiendo por qué hay una agenda vegana para imponer el veganismo, porque hay una agenda climática falsa cuyos líderes los verdaderos líderes en ciencia climática están diciendo que es una farsa, que no hay calentamiento global, que no hay ningún tipo de problema que esté haciendo que cambien las temperaturas, sino que todo es un gran negocio que está ahí para sacar dinero de los gobiernos o de los países para enriquecerse o seguir enriqueciéndose ellos y crear ese gran gobierno mundial. Bueno, perdón que te interrumpa. Justo ayer el gobierno dominicano aprobó unos préstamos de 400, 800... 650 millones de dólares supuestamente para cambio climático. Esa es la verdadera razón por la que hablan del cambio climático, para que se pueda seguir desviando dinero de los gobiernos que ellos mismos están empezando a poner, como el caso de Trudeau y de otros gobernantes que se forman allí y luego terminan gobernando países. Y todo eso está pasando ante nuestros ojos mientras la gente, pues lamentablemente, se preocupa de cómo llegar a fin de mes. ¿Y qué ha pasado con eso? Las grandes corporaciones, volviendo a la salud, se han adueñado o han elegido políticos. En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria la dirigía hasta hace poco Ángela López de Sá, ex directiva de Coca-Cola. La empresa, la administración que a nivel Estado debería regular a Coca-Cola, de repente, liderada y dirigida por una ex directiva que estaba activa como directiva hasta que dejó el cargo para ocuparse de la agencia que lo regula. Claro. Y eso está pasando en medio mundo. Pasa en Estados Unidos con Pfizer, pasa con los lobbies. Y perdón, en Estados Unidos le dicen el revolving door. Revolving doors. O sea, tú me ayudas a pasar leyes y después yo te doy cargo y viceversa. ¿Por qué? Porque los políticos se han convertido en unos oportunistas que saben que van a estar ahí por 4 años y que en esos 4 años tienen que resolverse la vida.
Porque tú me dirás, tú eres una persona humilde que vive en un barrio humilde, de repente llega político, coche oficial, apartamento en otro sitio, ya tu esposa en vez de ir a la peluquería donde iba en el barrio, ahora va a la peluquería del otro barrio, de la hostia, y luego después de 4 años que tus hijos ya están yendo al colegio mejor de la ciudad y con coche oficial, privado, blindado, no sé cuánto. ¿Quién quiere volver al pueblo otra vez? ¿Quién quiere volver al barrio y quitar a los niños y devolverlo al colegio del barrio y a la esposa volverla al salón del barrio? Todos saben que tienen 4 años para hacerle un favor a quien sea, para ellos seguir manteniendo ese estilo de vida que no tendrían si no hubieran sido políticos. Eso está pasando en medio mundo. Y lo que hacen es hacerle favores a estas empresas que, como te digo, han crecido tanto justamente porque esa contaminación, grandes corporaciones y políticos han hecho que nosotros pasemos a un segundo lugar. Ahora tenemos comida tóxica que no nos merecemos, adictiva a más no poder porque eso es lo que da dinero a las corporaciones. Y las empresas de medicamentos y las empresas de alimentos son de las mismas corporaciones. Con lo cual no hay que ser Sherlock Holmes para saber. No, pero eso va más arriba porque no sé si tú sabes lo que es BlackRock, ¿verdad? Claro, entonces, a eso me refiero. Y al Claro, final pensaba todas las lo que sea. corporaciones BlackRock son los accionistas principales de... Entonces está BlackRock y hay otras. Vanguard. Ajá, pero ellos son accionistas entre ellos mismos también. Sí, también se poseen uno. O sea que al final es un grupito de... Son los mismos. Eso ahora lo sabemos. Pero la mayoría de las personas o no lo saben o cuando lo saben piensan que eres un conspiranoico y que eso no puede tener ningún efecto en ellos. Pero eso es lo que determina lo que encuentras en el supermercado. Eso es lo que determina lo que ves en televisión cuando la enciendes. Eso es lo que determina algunas cosas en redes sociales que ves también. Y en este mundo, como tú bien sabes, es muy difícil ir contra eso porque el poder de esa gente a nivel de informar, o desinformar, mejor dicho, es tan abrumador que uno se ve como Don Quijote contra los molinos. Pero aún así es una lucha fantástica y es una lucha apasionante. Yo no sé dónde va a acabar. Probablemente el mundo depende de las elecciones de este noviembre. Lo comentaba esta mañana con Mariel, que conversé contigo, de que tenemos puntos encontrados. Inclusive Checo y yo estábamos conversando ahora mismo. Que, o sea, yo por primera vez, Guillermo, te puedo decir, por primera vez, ya posterior a lo que pasó hace 3 o 4 años atrás, a la actualidad, me ha comenzado a interesar de su manera superlativa el acontecer político, porque definitivamente es que no va a tocar la puerta a todos, sino si no hay un cambio o un freno a lo que nos viene encima. Y podemos ver cómo nuestro país, por ejemplo, un país completamente endeudado, sin capacidad de pago hacia atrás, le siguen prestando dinero. Pero ese dinero que te prestan no es un préstamo, le estamos vendiendo el alma al diablo, al demonio. Como las ayudas en el comunismo. Sí. Yo te doy una paguita y tú sigues endeudándote, pero dependiendo de mi paguita. O sea, la por lo cual idea vas a es- hacer lo que yo te diga siempre. Y como digo yo a veces en buen dominicano, y lo que están dándole la nalga. O sea, tú lo que haces es simplemente doblegarte. Claro, tú quedas protegido, te quedas con tu dinero. De esos 650 millones de dólares que entran, nadie lo va a ver por ningún lugar. Se lo van a repartir en proyectos que van a estar sobrevaluados. Lo que tú sabes ya que nosotros sabemos. Mira, creo que ayer también estuve leyendo que Open Society, la Soros. va a destinar como $1 billón para las universidades. Aquí el en mundo. Dominicana. No, en todo el mundo. Ok. Y ahí cae que, por ejemplo, son cosas que tú se lo dices a la gente y te dicen, no, son teorías de conspiración. Pero todo lo que tú estás diciendo que va también a lo que es la educación. O sea, en las universidades lo que se enseña muchas veces es lo que le interesa a la industria, no la realidad, vamos a decir. Y las facultades de medicina, lo que se estudia en ellas en los early 1900s, en 1930 a 1950, fueron los Rockefeller los que intervinieron en ese pensum, en ese temario que se estudiaba en la Facultad de Medicina de Estados Unidos. Eso ha influenciado también un poquito las demás. El trabajo de estas personas que están por encima de las corporaciones o que son dueñas de esas corporaciones como BlackRock, Vanguard y las que tú mencionabas, también es desestabilizar y hacer dinero. Todo el mundo sabe que la familia Rothschild, por ejemplo, se caracterizó por hacer su fortuna provocando guerras y financiando a los dos bandos. Soros se ha hecho famoso y se ha hecho billonario desestabilizando países y haciendo dinero con eso. Hay un caso famosísimo por el cual hizo su fortuna, que lo pueden ver ahí Que en quebró internet. el Banco de Inglaterra. Quebró a Inglaterra y le hizo un short a esa quiebra y se hizo multimillonario. Ahora está haciendo lo mismo con los países, está desestabilizándolos
pagando a los políticos para que abran las fronteras, metiendo inmigrantes de forma salvaje, no inmigrantes de esos trabajadores que quieren convencernos de que eso es una cuestión de humanidad y que entren a trabajar. Están vaciando la cárcel y metiéndolo en países que no son los suyos. Ahí tienes en España la delincuencia creciendo a niveles insospechados, violencia en las calles, robos, violaciones, violencia de género que no existía en una forma salvaje. Las mujeres ya no quieren salir a la calle porque hay inmigrantes ilegales siempre en cada esquina provocando problemas. Eso está pasando en Estados Unidos. Eso está provocado. Eso no es una oleada casual. Eso no es un accidente. Y la Open Society está detrás de eso. Y, bueno, no es ningún secreto. Ellos hay cosas que hacen a escondidas y cosas que hacen de frente. Ahora Bill Gates acaba de donar 50 millones a la campaña de Kamala Harris. Eso no se puede esconder porque debe ser público. No porque él no quisiera esconderlo, sino porque Kamala, por ley, tiene que hacerlo público. Con lo cual, es un mensaje bastante claro. Son las cartas en la mesa. El que no lo vea, o el que tú decías, el que no se interese por la política, probablemente alguien estará viendo esto y estará pensando, ¿pero por qué no hablan de salud? Porque la salud depende de lo que pase con los políticos. La primera vez que un político, primera vez que yo recuerde en mis 47 años de vida, ha hablado de salud y ha dicho que va a justiciar a la industria farmacéutica y a la industria de la comida, ha sido Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. Que gracias a Dios se ha unido con Trump y no ha ido en solitario porque hubiera sido una campaña perdida. Ahora ellos dos son más fuertes y son los dos únicos que han dicho, y Trump dio un discurso espectacular. No me importa si le gusta a Trump o no le gusta. Probablemente es un hombre que a nivel personal puede no gustarle a mucha gente, porque es un tipo con un carácter fuerte y con ciertas cosas que no le van a caer bien a mucha gente. Pero no es una cuestión de candidatos, ni es una cuestión de política, es una cuestión de qué grupos y qué poderes fácticos hay encima de cada una de esas partes. ¿Y qué va a pasar en el futuro si esta gente accede al poder? Y lo que hay por encima de los dos es muy distinto. De una parte, probablemente vamos a estar mucho más protegidos que de la otra. Es la primera vez que en campaña se habla de salud y de protegernos de las enfermedades infantiles, de la salvajada que está ocurriendo con el autismo en nuestros niños, del envenenamiento que tenemos en la comida de los supermercados y la impunidad. Ahora mismo, por ejemplo, mi cuenta está baneada por 90 días. Nadie me puede taguear. Me pasó ayer. Sí, porque yo soy unas publicaciones de carácter clínico, científico, sobre la incidencia que tenía que ver en el autismo. Inclusive un médico de Oregón que le quitaron la licencia a un pediatra diciendo que lleva un récord en los últimos 10 años. 10 años es un récord, donde a través del consentimiento de los padres tenía las estadísticas de niños completamente vacunados, niños que tenían unas cuantas vacunas y niños sin vacunar. Y los resultados, lo que tiene que ver con las visitas médicas, las enfermedades, las condiciones de la piel, alergias, etcétera, condiciones autoinmunes, era aquí con los vacunados y prácticamente no existente en los niños no vacunados. Entonces él decía, tenemos que despertar, pues cómo es posible que a esta altura del juego y el gobierno esté fomentando y protegiendo esa mala práctica cuando está supuesto proteger a nuestros niños, fomente y obligan con la coerción en los estados, especialmente demócratas, para que un niño tenga que tener todas las vacunas. Pero está bien, pero ¿por qué tú se la vas a poner cuando en realidad ya hay formas de ver y es bastante notorio de que hay una condición que es alarmante? Yo recibo, por ejemplo, en mi práctica profesional, que tengo una pediatra que hace pediatría funcional, vino de la práctica convencional, transicionó la doctora Solay Herrera porque su hijo, que estaba completamente perfecto con X vacuna que le pusieron, hizo una regresión y cayó en un autismo muy profundo. Entonces ella despertó. Entonces fíjate cómo yo promuevo, como yo digo, algo para la reflexión, ni siquiera imponiendo una posición radical, sino reflexión, y me banean la cuenta. Entonces, Guillermo, mira, algo también que quiero aprovechar y es lo siguiente. Ayer quedé muy sorprendido y quiero felicitarte por lo que estás haciendo en la formación de coaches en lo que tiene que ver en la parte de dietética. Yo, en cierto modo, claro, no con el carácter de el aporte tecnológico que tú tienes, el aporte de equipo que tú tienes, que es una bendición, lo pude ver. Un equipo tan bien estructurado con profesionales con ese nivel. Tienes esto bien. Yo hago algo similar con mentorías muy particulares, incluso con algunos muchachos profesionales, dietistas y médicos aquí y de España. Tengo 3. Pero quiero decirle a las personas que si te quieres dedicar a la parte de dietética,
no creo que exista en la actualidad un enfoque donde la inversión tenga un retorno tan gratificante hacia tener las herramientas reales para proporcionar, por lo cual va a dignificar lo que tú vas a poder tú recolectar en tu remuneración como profesional en el área de la salud, que es la certificación que tú estás dando. Yo pude ver ayer los módulos que tú estabas explicando y oye, ahí no se escapa nada. Campos electromagnéticos, luz, dieta cetogénica, incluso cómo de una forma ética, poder utilizar eso que tú tienes y poder incorporarlo en las redes sociales. Y la parte que a mí me enamoró completamente es la aplicación que tienes para los practicantes, cómo utilizando las herramientas de la inteligencia artificial, poder preparar planes tan puntuales y con ese enfoque que vamos muy de la mano de la reducción de los carbohidratos, los alimentos proinflamatorios, etcétera. O sea que te felicito muchísimo y la verdad que quiero aprovechar que me trajiste esto de regalo aquí. Te lo traje de regalo a ti personal, pero te agradezco que... No, viejo, no, pero por Dios, o sea... y allá cuando tú hablabas sobre el aporte de los triglicéridos de cadena media del MCT, y yo entre las cosas que yo utilizo en mi práctica profesional son estos, para fomentar la disponibilidad de los cuerpos cetónicos en la mañana. Es brutal cómo te eleva. No, es una cosa impresionante como tú piensas con tanta claridad. Incluso personas que van transicionando de la dieta convencional tradicional, donde no discrimina lo que está comiendo ni la procedencia, cuando le haces ese proceso de dieta de eliminación, donde tú le sacas todo lo que es proinflamatorio, procesado, el cuerpo comienza a sanar. Pero yo siempre he dicho que productos como este, y te felicito, viejo, la pena que no se me ocurrió a mí, pero la verdad que sí. Pero no, oye, o sea, cómo esto ayuda. Ahí tiene la fórmula. No, pero tranquilo, pero por Dios. Ningún secreto. No, ¿qué es lo que digo yo? O sea, muchas veces hay que reconocer, cuando hacemos empatía con nuestros pacientes, así como hay relaciones personales tóxicas y vínculos tóxicos con narcóticos, los productos procesados crean esa adicción y dependencia. Y tienes que reconocer que ahí va a haber un síndrome de abstinencia. Y no solo eso, te idiotiza por el camino. Pero, papo, si nosotros hablamos aquí... Bueno, el podcast que hicimos un podcast ayer era hablando de eso. De que eso que nos venden y le venden a los niños es para crear personas estúpidas e idiotas. Merma completamente la conexión cerebro-intestino, ese sistema nervioso entérico, que va a modular muchos neurotransmisores, inflamación. O sea, llega un momento que tú estás en un estado de apatía, de cansancio, como decimos los dominicanos, nada te huele, nada te hiede. Y así por eso es que te da lo mismo quién gana, quién no gana, lo que digan y todo te lo crees. Claro. Entonces esto te permite a ti salir del hoyo con mucho más facilidad y hacer la transición mucho más elegante y sostenible. Y luego tienes que aguantar que la gente te diga que la glucosa es el combustible del cerebro principal. Dios. Cuando al tú comer azúcar y poner a tu cerebro a funcionar en glucosa, estás idiotizado. Es que no, como tú decías, no puedes pensar. Hay un experimento fantástico con una rata a la que le dan azúcar, la rata nada como en un líquido blanco. ¿No lo han visto? Sí. Como si fuera leche, y encuentra un sitio donde se puede subir. La misma rata le da azúcar, la vuelve a soltar y ya no encuentra el sitio ese. Pero está ahí, en una cosa como esa mesa, de chiquitita, pero no lo encuentra, pues está idiotizada. Luego tú te tomas eso por la mañana, o cualquier MCT, y empieza a funcionar con cuerpos cetónicos, y tu cerebro está al 1000%. Puedes leer mucho más rápido, hablar mucho más rápido, conectar ideas mucho mejor. Eres tú, tú en versión brillante. Pero volviendo a lo que tú decías de la certificación, en nutrición moderna probablemente ha sido una de las mejores cosas que hemos hecho. Hemos juntado pues todas esas cosas que uno tiene que aprender: la cetosis, el ayuno, el sueño, el sol, la frecuencia electromagnética, los ritmos circadianos, el uso del frío, del calor. Todas las cosas que... el agua, la calidad del agua, el aire, la calidad del aire. Todas las cosas que en mi casa yo tengo que cuidar para que mi familia esté bien. Y que si yo cuido en casa de las familias de otros y cobro por ello, voy a tener una carrera fantástica, porque las enfermedades ya no vienen de los microbios. Antes moríamos por enfermedades. Hoy en la conferencia de esta noche infecciosa hablaremos un poco de eso. En 1850 moríamos de enfermedades infecciosas. En 1950 empezó a cambiar
Y hoy día, en 2024, morimos por enfermedades que nos causamos nosotros mismos. Enfermedades de estilo de vida, enfermedades de entorno. Con lo cual, hay médicos que van a facultades de medicina y usan medicamentos para tratar de curar estas enfermedades. Luego hay farmacéuticos que van a las facultades de farmacia y usan fármacos para tratar de curar o de mitigar estas enfermedades. Luego hay nutricionistas que van a las facultades de nutrición y tratan de hacerlo con dietas. Pero si la enfermedad es del entorno, ninguno de estos tres está haciendo un carajo. Si la enfermedad es del entorno, tendríamos que tener entornólogos que vayan a facultades de entornología y modifiquen el entorno de la gente, si estamos de acuerdo en que las enfermedades vienen de ese entorno. Entonces, ¿quién enseña entornología? Yo dije, pues no hay nadie, lo voy a tener que hacer yo. Y ahí te enseño el aire, ahí te enseño el agua, ahí te enseño la comida, ahí te enseño el ayuno, el sueño, el sol, el frío, la frecuencia electromagnética, la luz. Todo lo que está en el entorno que te está enfermando. La luz azul te enferma, la frecuencia electromagnética, el módem, el teléfono en el bolsillo, la antena de enfrente. Cuando tú me has preguntado antes cómo has dormido, te he dicho, Claro. no me había fijado que tenía una bendita antena de telefonía justo en el edificio de enfrente, en el tejado, apuntando a mi habitación. Hasta que hoy, al levantarme con el dolor de cabeza, he dicho, tiene que ser algo. Y me he ido a asomar a la habitación y allí estaba, detrás de un cartel, apuntándome directamente. Cuando uno empieza a aprender este tipo de cosas y se hace sensible, uno ve. Es como el dicho ese, era ciego y ahora veo. Pues mucha gente es ciega, igual que no ven la parte de la política que hablábamos, tampoco ven la parte del entorno. Y tienden a pensar que simplemente dieta. Me voy a hacer paleo o keto o carnívoro o vegano y se me van a ir mis problemas. Eso es solo una pieza de un puzzle que tiene muchas piezas y que tú tienes que aprender a encajar. Pero para encajarla tienes que ver la pieza y tienes que saber dónde está la cosita para adentro y dónde está la cosita para afuera para tú encajar una pieza con otra. Esa certificación es la que te da el conocimiento, el libro de instrucciones para encajar el puzzle. Y una vez la gente lo hace, primero cambia en su vida. Se llama certificación en nutrición moderna. Oye, y la gente se titula como health coach. Una vez son health coaches, pueden primero arreglar su vida y luego arreglar la de la gente. Ser entornólogo y cobrar por ello es probablemente la oportunidad más grande para un profesional. Es lo más carente que es ser coherente, ¿verdad que sí? Y aparte no tiene. Que es coherente, lo haces tú contigo. Ah, sí. Y eso lo tienes como tú. Yo siempre he dicho que es muy difícil o casi imposible dar de lo que no se tiene. Bravo. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que están de salud, pero no son saludables. Sí, señor. Hay personas que te dicen, bueno, pero tal cosa, pero mi hermano, pero usted está gordo, tiene sobrepeso. O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿Tú me entiendes? Bueno, mira, te quiero dar las gracias por la oportunidad de estar con nosotros en el día de hoy, que auguro mucho éxito, más del que tú tienes. Yo sé que el éxito que está destinado para ti va mucho más allá de lo material. Cuando comenzamos a tener cosas que el dinero no puede comprar, esa reputación, esa trayectoria, esa visión del mundo, es que comenzamos a vivir con un propósito que va mucho más allá del entendimiento de la mayoría. Gracias, Juan Carlos. Te felicito. Muchas gracias, Guillermo. Un placer, Francesco, también. Igualmente. Gracias por invitarme a vuestra casa y lo que podamos hacer juntos para el bien de República Dominicana, cuenten conmigo siempre. Vamos a seguir en contacto, hablaremos luego. Y nada, espero que concluya tu visita con mucho éxito y quiero que sepas que tiene un amigo en República Dominicana. Sé que Francesco te diría lo mismo, él lo siente, porque dice una frase que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Amén. Señores, gracias estar por nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.